Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia, de nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy 8 de febrero del año 2026. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Guatemala, Puerto Rico, entre otras. Estos son nuestros titulares. Emergencia invernal en Antioquia y Córdoba. Cepeda denunciará por prevaricato a Álvaro Hernán Prada y el juez Holman Ibáñez, esto es del Consejo Nacional Electoral en Colombia. Aumento del salario mínimo no elevó precios en enero. El IPC cayó casi en 2%. Las jugaditas del Consejo Nacional Electoral con más de 160.000 millones de pesitos. Consultas sin Iván Cepeda no tiene sentido. Exportaciones cerraron 2025 con alza y menor peso de petróleo y carbón. Delegación a Ecuador ante crisis arancelaria. Corte Suprema estudia recusación que frena recurso de acusación de casación en contra de Álvaro Uribe Vélez. Tratado militar Rusia y USA. Se activa cada vez más Milei. Oiga, ay no friegue, cada vez Milei entregándose a los Estados Unidos de Norteamérica. Pretenden privatizar empresa más grande de Bolivia. Reunión Trump-Petro y otras cositas. Candidata de tabla. Oiga, cantadita de tabla le pegaron al presidente del Consejo Nacional Electoral que se autoproclama magistrado. Esos no son magistrados. Bueno, allá ellos. Le pegaron una cantadita de tabla en su propia cara a él y a un conjuez que aquí entre nos está condenado, está sancionado 3 años y así falló. Él está inhabilitado, pero calle. Bueno, seguimos. Comportamiento social es el reflejo del trato en su niñez. Pildoritas del saber, inicio de la Copa Libertadores de América en la fase 1 preliminar. Así pues, querida audiencia, que nos vamos entrando entonces de lleno con este noticiero y vamos a arrancar con lo principal del día en Colombia, que es el invierno. El invierno azota a vastos sectores de nuestro país, tal como nos lo hace saber desde Medellín nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia. Las fuertes lluvias que se han presentado en estos últimos días en todo el país y especialmente en el departamento de Antioquia han afectado muy en especial la subregión del Urabá, en donde de sus 11 municipios ha llovido copiosamente en 10 de ellos, especialmente los municipios de la zona norte del Urabá como San Juan de Urabá, Arboletes, Necoclí y San Pedro de Urabá, y esto ha dejado consecuencias muy serias para los campesinos porque han perdido sus cultivos, consecuencias humanas en vidas porque un adulto mayor perdió la vida luego de ser recuperado el cuerpo, de ser uno de los 4 desaparecidos, y un menor de edad que estuvo pegado de un árbol durante más de 15 horas tratando de huirle al agua y al arrastre. Fue salvado por las autoridades de riesgo, pero de todas maneras sigue lloviendo, sigue siendo intensa la lluvia, inclusive también en municipios como Urrao, como El Bagre, inclusive en el sur del departamento de Córdoba, donde informan que también las inundaciones han sido impresionantes, en especial en Montelíbano y en Ayapel. Lo cierto del caso es que el tema lluvioso no espera mucho más hasta que el clima se mejore y se condense, porque de todas maneras tanta agua en tanto momento que ha sido tan anormal para esta época de enero y febrero es muy diciente lo que está pasando con el cambio del clima. Para Radio Clarín de Colombia, desde San José del Nus, municipio de Maceo, Antioquia, Saúl Ignacio Peláez Arango. Difícil la situación que se vive en mi país, Colombia, debido al fuerte oleaje, al fuerte ola de invierno que está azotando casi a todo el territorio nacional. Sí, es una cuestión para tener mucho cuidado en todo el país por el oleaje, por las inundaciones
que ya están prácticamente acabando con todo. Con todo es todo. ¿Sabías que existe la opción de reportar conexiones sospechosas a través de la app EPM, la línea 604-44-44-115 y que es 100% anónima? Denunciar el robo de energía, agua o gas es un acto que protege al vecindario de incendios, fugas y cortes de los servicios de forma inesperada. Creo que es un acto de cuidado porque la modalidad de reportarlo anónimamente nos favorece, ya que protegemos a la comunidad en general, evitamos incidentes mayores, daños en nuestros propios hogares y que hayan líneas como la de PM donde pueda reportar de manera anónima es algo que motiva más para tener la seguridad y la tranquilidad de no vernos afectados pues también por amenazas u otros incidentes con la misma comunidad que es causante de los delitos. Y seguimos con Colombia. Oiga, aumentos del salario mínimo no elevó precios en enero. En cambio, el IPC cayó casi un 2%. Las jugaditas del Consejo Nacional Electoral para que 160.000 millones, oiga, 160.000 millones de pesos pasen a campaña. Ya sabrán a cuáles campañitas. Lógico que los de la oposición en Colombia. Cepeda denunciará por prevaricato a Álvaro Hernán Prada y al conjuez Holman Ibáñez. Oiga, que ayer le pegaron una zamarreada por ahí cuando salía de esas cloacas. El pueblo es pueblo. Consultas sin Iván Cepeda no tiene sentido. Exportaciones cerraron 2025 con alza y menos peso de petróleo y carbón en la canasta familiar. Delegación viajará a Ecuador para superar crisis arancelaria. Corte Suprema estudia recusación que frena recurso de casación en proceso contra Álvaro Uribe y otro poquito de cositas más muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. RTBC. El CNE está haciendo política y no es árbitro electoral. Presidente Petro. El presidente Gustavo Petro endureció este jueves su crítica al Consejo Nacional Electoral y lo señaló de actuar como actor político en decisiones que buscan fracturar al progresismo y alterar el juego electoral con recursos del presupuesto. En un mensaje en X, el jefe de Estado rechazó que se ordene la división de Colombia Humana y el pacto histórico y afirmó que el CNE está favoreciendo a la derecha con reglas de consulta y financiación. Presidencia Colombia. Aumento del salario mínimo no elevó precios en enero, dijo el presidente Petro al destacar que el IPP cayó casi 2%. Al intervenir en un encuentro con la comunidad colombiana, en la biblioteca Martin Luther King en Washington, el presidente se refirió al índice de precios al productor, IPP, dado a conocer este jueves por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, TBC. Iván Cepeda denunciará por prevaricato a Álvaro Hernán Prada y el conjuez Holman Ibáñez. Tras votación del CEN, el senador Iván Cepeda anunció este jueves que interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Álvaro Hernán Prada Artunduaga y Holman Ibáñez, de Cambio Colombia. Una consulta de izquierda sin Iván Cepeda no tiene ningún sentido. María José Pizarro. En entrevista con Cambio, la jefa de debate del candidato del Pacto Histórico anuncia los pasos a seguir, tras la exclusión decidida por el Consejo Nacional Electoral. RTBC. Exportaciones de Colombia cerraron 2025 con alza y menor peso de petróleo y carbón en la canasta. Colombia terminó 2025 con exportaciones por 50.199,9 millones de dólares, un 1,3% más que en 2024. Radio. Delegación del gobierno Petro viajará a Ecuador para superar crisis arancelaria. El gobierno colombiano confía en que el diálogo técnico y político permita encauzar nuevamente la relación bilateral y garantizar la cooperación entre ambos países. Agencia de Medios. Corte Suprema estudia recusación que frena recurso de casación en proceso contra Álvaro Uribe. El alto tribunal analiza si el magistrado Roberto Solórzano debe apartarse del estudio del recurso que busca anular la absolución del expresidente por soborno en actuación penal y fraude procesal. El avance del recurso de casación dentro del proceso judicial que involucra al expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, permanece suspendido en la Corte Suprema de Justicia, mientras se resuelve una recusación presentada contra el magistrado Roberto Solórzano, quien actualmente participa en el estudio del caso. Fin de las noticias. De juez y parte del presidente del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Y ahora ese conjuez.
No, esto da tristeza de verdad. ¿Sabías que existe la opción de reportar conexiones sospechosas a través de la app EPM, la línea 604-44-44-115 y que es 100% anónima? Denunciar el robo de energía, agua o gas es un acto que protege al vecindario de incendios, fugas y cortes de los servicios de forma inesperada. Creo que es un acto de cuidado porque la modalidad de reportarlo anónimamente nos favorece, ya que protegemos a la comunidad en general, evitamos incidentes mayores, daños en nuestros propios hogares y que hayan líneas como la de EPM donde pueda reportar de manera anónima es algo que motiva más para tener la seguridad y la tranquilidad de no vernos afectados pues también por amenazas u otros incidentes con la misma comunidad que es causante de los delitos. Y mientras algunos los aupadores de la guerra, cuando se habla de paz, dicen que no, que eso es un acabadero de plata, porque a ellos les importa la plata, que no se acabe, pero que se acaben vidas. Pero cuando oyeron hablar que esta semana se acabó, venció, expiró el tratado, ese tratado militar nuclear, Estados Unidos, Rusia, entonces ahora sí están llorando por ahí. Sin embargo, Putin, que es más abogado hacia la paz, listo, tendió unos puentes hacia Estados Unidos, a ver si quiere lo reanudan el diálogo, a ver cómo va a ser, pero esta vez, ¿cómo va a ser el jueguito? Esto no va a ser de cualquier manera, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Suecia, José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo. Tu audiencia. Diálogo militar entre Estados Unidos y Rusia se reactiva tras la expiración del Tratado Nuevo START. Hoy le traemos una importante actualización sobre las relaciones internacionales que involucran a dos potencias nucleares, Estados Unidos y Rusia. Según el Pentágono, ambas naciones han acordado reanudar el diálogo militar de alto nivel tras la expiración del Tratado de Armas Nucleares, conocido como Nuevo START. Este anuncio ha surgido a pocas horas de que el mencionado acuerdo de desarme caducara el pasado jueves. El Comando Europeo de Estados Unidos, también conocido como EUCOM, destacó en un comunicado que este diálogo es un factor importante para la estabilidad y la paz global. Este tipo de conversaciones tienen una relevancia crucial en un mundo donde la seguridad internacional se encuentra en constante incertidumbre. Este avance hacia el diálogo ocurre luego de que se describe como un progreso productivo y constructivo durante las recientes conversaciones de paz en Abu Dhabi sobre la guerra de agresión de Rusia en Ucrania, en las cuales Estados Unidos ha desempeñado un papel mediador. De acuerdo con un informe del sitio web de noticia Axio y citando a 3 fuentes con conocimiento, se sugiere que tanto Estados Unidos como Rusia están cerca de llegar a un acuerdo que les permitiría continuar cumpliendo con las estipulaciones del nuevo START, a pesar de su reciente expiración. Las negociaciones entre estas potencias no solo son cruciales para asegurar el futuro pacífico, sino que también subrayan la importancia de la diplomacia en la resolución de conflictos globales en un contexto donde las tensiones han aumentado y se ha restablecido el diálogo. Para Radio Clarín de Colombia, les informó desde Suecia José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo. Ahora de Suecia nos regresamos al continente americano, acá cerquita de nosotros. Nos vamos para la Argentina. Qué vergüenza, oiga, de verdad. Estrepitosa la vergüenza, pero claro que al de la neuronal de la peluca, eso no le ocurre porque parece que no tiene ni sangre en esa cara. Todos los días cediendo más, arrodillándose más ante el imperialismo norteamericano, entregando todo lo que le corresponde al pueblo argentino. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Alberto Más. Adelante, Alberto. La entrega del gobierno argentino de Javier Milei a las decisiones de Donald Trump
podrían calificarse como patéticas, bochornosas y brutales. Trata de alinearse a cualquier manera con Estados Unidos e Israel. A la salida de organismos internacionales, incluidos los de la ONU, ahora se sumó a la incomprensible orden ejecutiva de Trump, considerando a Cuba un peligro para su seguridad. Y la Cancillería emite un comunicado recomendando a los argentinos evitar o posponer viajes a la isla, lo que mereció el repudio de las organizaciones solidarias y populares del país. También acaba de tomar estado público una negociación con Washington, donde el gobierno argentino permitiría ingresar deportados extranjeros de Norteamérica de aquellos países que no tengan acuerdos migratorios con el país del norte. Y, como muestra de la intención, la Casa Rosada intensificó un relato antimigrante, incluyendo redadas en algunos barrios periféricos del Gran Buenos Aires, donde controlaron la documentación de residentes extranjeros. Mientras, la Patagonia está con incendios de hace más de 50 días, muchos de ellos intencionales, y el presidente se va a la ciudad turística de Mar del Plata a pasear y subirse al escenario de un teatro con su exnovia a cantar canciones y actuar como un rockstar. Recién, después de haber recibido grandes críticas e incluso de los medios de comunicaciones nacionales, el gobierno desbloqueó y envió a todos los bomberos del país 100.000 millones de pesos y confirmó el giro de fondos a la provincia de Chubut, la más afectada. Estos fondos corresponden a la Ley Nacional 25.054, que regula desde el año 1998 el financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y corresponden a los importes que el gobierno no distribuyó durante el año 2025, ni los que correspondían girar a principios de este año. Mientras, se trata de tapar la crisis económica. Los datos estadísticos del cierre del año mostraron en diciembre una caída mensual del 1,4%, siendo 3 meses consecutivos los de retrocesos. En términos interanuales, la actividad industrial se desplomó un 5,7%. Esto lleva a mantener un mercado laboral estancado, precarizado y con ingresos deprimidos, una combinación nefasta que afecta directamente la demanda interna, que no se recupera y que funciona como un freno de la actividad económica. Desde Argentina reportó Alberto Más para Radio Clarín de Colombia. Gracias Alberto. Y mientras esto ocurre en Argentina, ahí al ladito en Bolivia, Rodrigo Paz no solamente también arrodillado ante el imperialismo norteamericano, sino que también pretendiendo privatizar todos los recursos de Bolivia. Oiga, qué carajada esta. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal allá desde Bolivia, Edgar Freddy Vázquez Palenque. Adelante, Edgar. Buen día, estimada audiencia. El gobierno de Rodrigo Paz, en su intención de privatizar la empresa estatal más grande de Bolivia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, hace que vendan gasolina de mala calidad para quebrarlo. Los transportistas perjudicados responsabilizan al gobierno del daño de cientos de vehículos y exigen su reposición. Si no hay inmediata atención, anuncian paros y bloqueos. El gobierno, desde inicios de su gestión, ha estado apoyando la importación privada de combustibles por sus amigos empresarios, y estos son los que le suministraron la gasolina mala. Una situación que preocupa mucho a la población es el daño que está causando la minería legal e ilegal del oro. Intoxica ríos, tierras, vegetación, aire, animales y humanos. Gran parte de territorios de comunidades nativas y de áreas protegidas están siendo depredados abusivamente por mineros nacionales y extranjeros que utilizan excesivamente el mortal mercurio. El gobierno no presta atención alguna a esta situación y la población afectada está empezando a tomar medidas por cuenta propia,
destruyendo equipos mineros y desalojando gente minera de sus tierras. En tanto, 2 avionetas del narcotráfico se estrellaron, una por la frontera argentina y otra por Paraguay. Gobierno y DEA nada dicen, lo que ya es característica del narcogobierno. La incapacidad del gobierno es observada en todas sus acciones. La población sabe que es un gobierno accidental, un gobierno típico de la derecha que la gente está soportando. La tolerancia no puede ser ilimitada. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Es la situación de los gobiernos títeres al imperialismo norteamericano. Gracias Edgar Freddy Vázquez allá en Bolivia. De Bolivia regresamos a Colombia. Oiga, mientras algunos acá, de esos que viajaron a los Estados Unidos, creo que empeñaron hasta la chambita y todo para irse a Estados Unidos a hablar, a solicitar que golpearan, que intervinieran a Colombia, que enviaran cohetes, que mataran al presidente, que lo depusieran. Bueno, estaban a la expectativa del 3 de febrero cuando el presidente Petro se reuniera con el trompudo, con el mandíbula larga allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero no porque les interesara el acuerdo que ellos podrían llegar, no. Es porque ellos consideraban que nada más bajándose del avión, de una le iban a colocar los grilletes al Petro, le iban a colocar los grilletes y que de una iba a quedar detenido. Oiga, ¿cómo sería que 2 grandes medios de la desinformación fueron abordados por unos medios de comunicación independientes, contrahegemónicos y sobre todo una dama periodista? Mi respeto, mi venia para esa periodista, se las cantó. ¿Por qué no estuvieron en la rueda de prensa allá en la embajada? Ah, es que para allá vamos, replicó uno de los malandritos. Oh, pero es que era a las 9, mire la hora que es. Se quedaron callados, no tenían palabra. Mientras eso ocurría, la fiesta de esos descerebrados, haciendo fiestas, en la misma Casa Blanca la fiesta era otra, en la embajada era otra, y en distintas latitudes del mundo se comentaba con mucho algarabía. Precisamente, ¿por qué? Por los acuerdos, porque Petro habló de todo allí. ¿Y sabe qué dijo el trompudo? Que era que precisamente le gustaba recibir presidentes que fueran, como decía mi vecina, recho, echados para adelante, y no esos arrodillados como el Milei y otros, y inclusive como la tal oposición en Colombia, arrodillado la Meguayo. Mismo imperialismo los desprecia, y por eso le dio una bienvenida de jefe de Estado a Gustavo Petro. Bueno, que sea nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez, que nos haga el análisis. Amable audiencia, toda esta semana mientras se daba el martes la reunión ansiada entre ambos presidentes, Donald Trump y Gustavo Petro, se dieron varias concentraciones en varias plazas de todo el país, concentraciones cuyo búsqueda y cuyo fin era reunir la cadena de los afectos, como lo mencionó el presidente de la República, Gustavo Petro, y mientras transcurría tranquilamente esa reunión durante las 2 horas que se presentó allá en Washington, una reunión que finalmente resultó en muy buenos términos, aunque a mi parecer Donald Trump se sintió muy helado. Donald Trump se sintió muy contenido con toda la estadística que Gustavo Petro le mostró a través de videos y otras evidencias. Y mientras tanto, en las plazas públicas del país, en especial en el Parque Obrero del barrio Boston de Medellín, se manifestó toda la simpatía y toda la empatía con nuestro presidente de la República y con el pacto histórico en términos generales. Lo más lamentable es que mientras transcurría con tranquilidad esos espacios, se estaba fraguando en el Consejo Nacional Electoral la no posibilidad de presentar las listas del pacto histórico ni para Bogotá ni para el Valle del Cauca con sus candidatos a la Cámara de Representantes, y eso es un escollo muy grande
para la elección legislativa que viene, porque el elegir y ser elegido es muy importante constitucionalmente, pero demasiado desconocido para estas élites que controlan esas instituciones. Para Radio Clarín de Colombia, desde San José del Nus, municipio de Maceo, Antioquia, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Oiga, y es que en Colombia, para mi querida audiencia, ya más allá de más acá, más allá del continente americano, en Colombia ocurre lo que no debe ocurrir. Bueno, la oposición, los uribistas, los uribestias, que ya saben cuáles son, mientras reclaman separación de poderes, resulta que ellos sí en Colombia, las altas cortes defendiéndolos a ellos, el Consejo Nacional Electoral, donde unos malandros se autoproclaman magistrados, que no lo son, magistradictos de pacotilla. Ellos sí están en abierta campaña política, vista 2630. Ellos están haciendo proselitismo político. ¿Y cómo lo están haciendo? La consulta del pacto histórico realizada en octubre del año pasado, 26 de octubre, la reposición de votos es un ejemplo, cifras de ejemplo. Mientras daban $1, dieron $1 por reposición de votos, claro, no era sino la consulta del pacto histórico. La reposición es un ejemplo de cifras, $1. Para esta ocasión es $8. ¿Por qué se incrementó de octubre a marzo tanto? Claro, porque es que son la mayoría de candidatos y de partidos de ellos, que ellos representan, con los que ellos piensan hacer la jugadita para tumbar al gobierno del cambio en Colombia. Entonces, tienen que pasar la plata del presupuesto del Consejo Nacional Electoral a ellos, a las campañas políticas de la oposición. Y es por eso que entonces las altas cortes tumban los decretos, el Congreso de la República tumba las leyes, las reformas sociales, y el Consejo Nacional Electoral él elige por el pueblo, sí, eligiendo, se da el lujo de decir quién participa y quién no participa en la contienda electoral, y entonces va barriendo, va quitando y sacó de la contienda al candidato Iván Cepeda Castro para que participara en la consulta que hay este próximo 8 de marzo en Colombia. Pero como la gente no es boba, y algo que no muestran esos medios de la desinformación, esas cloacas de la rancia oligarquía en mi país, claro que en muchas partes del planetoide hacen lo mismo, mire lo que ocurrió allá en su propia casa, en su propia cara, al presidente del Consejo Nacional Electoral y al pedacito ese de conjuez, que son juez y parte. Escuchemos pues, eso que no le han dicho a usted, se lo dice su noticiero Radio Clarín de Colombia. Quisiera referirme a algo igualmente grave, todo lo que aquí ha venido aconteciendo. Primero, la participación suya, señora Lorena Prada, y la participación suya, señor Ivánez. Ustedes tuvieron que haberse declarado impedidos para participar de esta decisión. Usted porque tiene un juicio en la Corte Suprema de Justicia, donde justamente... Oiga, tiene un juicio el malandrito y está actuando como juez de la República. La víctima es Iván Cepeda Castro. Y es evidente que hay un interés directo suyo en esa decisión en contra de Iván Cepeda. Usted nunca pudo haber participado de esta decisión. Y usted, señor Fernando Ibáñez, conocemos sus posiciones, los mensajes públicos que usted ha hecho en contra de Iván Cepeda, del Frente Amplio, pero además también que ha compartido, ha trabajado con Alvar de las Pilas, que soy candidato a la presidencia de la República. Eso también me inhabilita. Eso raya en el Código Disciplinario, raya en el Código Penal. Por supuesto que haremos las quejas y las denuncias respectivas, porque eso no se debe quedar así. El deterioro de las instituciones se produce cuando las instituciones no responden no a las expectativas ciudadanas, porque las expectativas ciudadanas pueden ser plurales, democráticas, no cuando las expectativas de hacer respetar la ley y la Constitución no se aplican. Lo cierto es que Iván Cepeda Castro debió haber sido reconocido por ustedes como un candidato legítimamente inscrito para participar en la elección, en la consulta del 8 de marzo.
le están haciendo un daño al país, le están haciendo un daño a la democracia, le están haciendo un daño al pacto histórico, le están haciendo un daño al gran Cepeda Castro, o probablemente no, probablemente le están haciendo un inmenso favor, o no lo están haciendo, pero eso no se trata de aplicar la Constitución y la ley como corresponde. Yo dejo esta constancia histórica con todo respeto ante ustedes, porque también me preocupa. Yo fui magistrado del Consejo Nacional Electoral y me preocupa que nuestras decisiones, cuando hacemos parte del servicio público, no estén al servicio del interés general, del interés del servicio donde estamos obligados a responder de manera imparcial frente a todos los asuntos que nos conciernen. Y eso es lo que no está pasando en esta organización. Ustedes están contribuyendo progresivamente a deteriorar la imagen de la organización electoral, y lo lamento, no lo lamento tanto por ustedes, que merecen todo el respeto cada uno de sus posiciones políticas, sino porque efectivamente una organización electoral debe ser garantía de autonomía, de independencia, de garantizarle los derechos políticos a toda la ciudadanía y a todas las fuerzas políticas por igual. Ahí tenían en su propia cara, en su propia casa, sin anestésico, papá. Así es que se habla. Le cantó la tabla a rajatabla. Los dejó pávidos, návidos, decía mi abuelita. Oiga, el comportamiento de la sociedad es el reflejo del trato que a la misma se le da desde su niñez. Y así nos lo hace saber nuestra corresponsal en Puerto Rico, Berta Lluvert Ceci. El verdadero carácter de una sociedad se revela en el trato que da su niñez. Pues aquí, en esta colonia, el comienzo de este nuevo año ha sido muy doloroso para nuestra niñez y por extensión para todo nuestro pueblo consciente, amante de nuestra infancia. Los casos de maltrato infantil no solo han aumentado comparado a los años anteriores, sino que la naturaleza de estos actos revelan un grado inmenso de crueldad, actos atroces, difíciles incluso de describir. Basta con mencionar que nuestra niñez está siendo objeto de asesinatos, trata humana, vivir en casas en condiciones deplorables y otros crímenes impensables. Solo durante este pasado mes de enero se refirieron 1.466 casos al Departamento de la Familia. Y esos son solo los que llegan a la atención de dicho departamento. Sabemos que existe una mayoría que no se reporta, ya sea por miedo a las consecuencias, por vergüenza o por otras razones. 1.466 casos en una población de poco más de 3 millones de personas. Una población donde las niñas, los niños y la juventud son menos cada día porque somos un país envejecido, donde los adultos mayores de 65 años superan por mucho a los menores de 18 años. Donde más del 50% de esa infancia y juventud vive bajo el nivel de pobreza y en familias donde la mujer es el único sustento. Diríamos entonces que este país es un estado fallido porque no puede garantizar los servicios básicos a su población, porque el maltrato infantil tiene muchas causas, sobre todo la falta de trabajos con buena remuneración, viviendas dignas y accesibles, educación y servicios de salud. Pero ¿qué se puede esperar de una administración local que prefiere privatizar servicios y privilegiar a la clase más rica y sobre todo a intereses extranjeros? Además, ¿puede una colonia sin soberanía ser un estado fallido? Desde luego que administración tras administración local le han fallado al pueblo. Pero sobre todo, nuestra condición colonial a manos del imperio más devastador del mundo, los Estados Unidos de América, es nuestro problema principal. Solo bajo la independencia, con soberanía, podremos erradicar de raíz no solo el maltrato infantil, sino sentar las bases para una sociedad más justa y solidaria. Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Lluvert Ceci. Gracias, Berta. Y es que efectivamente eso es lo que está ocurriendo. Conforme se le trate a la sociedad en la manera de exclusión, en la desigualdad social, pues esta va adquiriendo su propio comportamiento. Esa es la matriz que se forma. Y es donde se forman las guerras, el uso de las armas y demás, que después a deplorar, a llorar. Cuando ya está en apogeo, en mucho auge,
Entonces ahí sí comienzan los amigos de la guerra a pedir y a cuestionar a gobiernos, como hacen en Colombia, a cuestionar que porque la paz total hay que acabarla, ¿no? Pero cuando les está doliendo, entonces dicen, ¿y qué pasa que el gobierno no hace nada? A propósito de esto de las armas, tenemos a nuestro analista Marcelo Guzlusi desde Guatemala con un ligero análisis, unas pildoritas del saber respecto a las armas. Buenos días, audiencia. Vamos a hablar de nuestro continente, Latinoamérica. ¿Latinoamérica es pobre? Se dice habitualmente eso. Bueno, Latinoamérica no es pobre, el continente es un continente riquísimo en recursos naturales. Hablemos de esta porción, enorme porción, que va del sur del Río Bravo, donde termina Estados Unidos, el gran imperio, hasta la Patagonia. Continente enorme, realmente muy rico en recursos naturales, productor de alimentos, petróleo, agua dulce, variedad infinita de minerales, acceso a 2 océanos, al mar Caribe. ¿Dónde está la pobreza? La pobreza no está en la situación natural, la pobreza está en la historia, en una historia social que ha hecho que las poblaciones latinoamericanas, las originarias y las que luego vinieron trasladadas de Europa en buena medida, incluso población africana traída en calidad de esclavo, en buena medida también. Estas poblaciones históricamente han sido oprimidas, expoliadas por burguesías nacionales absolutamente entregadas a los imperios, y por imperios en su momento, España, luego Inglaterra, Estados Unidos desde hace ya 2 siglos, que nos han tenido bajo su yugo. Ahí está la causa de la pobreza. Hay que liberarse de eso de una buena vez. Para Radio Clarín de Colombia informó desde Guatemala Marcelo Colusi. Gracias, Marcelo. Toda la razón. Es que esa es precisamente la situación de violencia en el mundo. Eso es. Los fabricantes, más que todos, esto la generan los fabricantes, los productores de armas. Ellos porque necesitan tener ese mercado. ¿Y cómo tienen el mercado? Pues generando consumo. ¿Y cómo generan el consumo? La violencia. Y por eso ellos dicen que van a explorar, a colonizar la Luna, Marte, Mercurio, Venus, Tierra. ¿Y lo lograrán? Claro que sí. ¿Y por qué buscan tierra por allá en Marte? Si aquí estamos en la Tierra. Porque saben los malandrines estos del nuevo orden mundial que como están actuando van a acabar toda especie de vida en el planetoide Tierra. Y mientras tanto, nos estaremos yendo para la sección que tanto gusta como es los deportes, muy al estilo de nuestro compañero corresponsal Saúl Ignacio Peláez, que esta vez nos va a hablar sobre el inicio de la Copa Libertadores de América en la fase 1 preliminar. Y así nos lo hace saber. Adelante, Saúl. Audiencia. Comenzó esta semana la primera fase preliminar de la Copa Libertadores de América 2026 con 3 partidos importantes. De Strongest de Bolivia contra Deportivo Táchira de Venezuela. 2 de mayo de Pedro Juan Caballero de Paraguay contra Alianza Lima de Perú. Y Juventud de Uruguay contra Universidad Católica de Quito. En el primero de esos partidos y en un intenso y disputado el mismo en el estadio Hernando Siles Suazo de la ciudad de La Paz, de Strongest de Bolivia con 2 goles de tiro penalti venció 2-1 al Deportivo Táchira de Venezuela. Por su parte, al día siguiente, 2 de mayo de Pedro Juan Caballero de Paraguay, que es equipo debutante, venció 1-0 a Alianza Lima de Perú, a pesar de que el equipo peruano tuvo las mejores oportunidades de gol que fueron supremamente desperdiciadas. Y en el tercero y en el último partido de la semana, este jueves, otro equipo debutante, Juventud de Uruguay, perdió de local 0-1 contra Universidad Católica de Quito, Ecuador, con gol de John Cancelor al minuto 47 de juego. Estos partidos se repetirán la próxima semana en los compromisos de vuelta, tanto en San Cristóbal, Venezuela, como en Quito, Ecuador y Lima, Perú. El ganador de estas 3 series disputará la segunda ronda preliminar
en donde es importante para el Deportes Tolima de Colombia, el rival de Strongest de Bolivia y Deportivo Táchira de Venezuela. Y hay que estar atentos a lo que pase la próxima semana con este partido en especial. Para Radio Clarín de Colombia, desde el corregimiento de San José del Nus, municipio de Maceo, Antioquia, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl Ignacio. Y querida audiencia, así es como hemos llegado al final de esta emisión, haciéndole la invitación una vez más a que no se nos pierdan, no se nos vayan y que estén pendientes que nuevos noticieros con nuevos episodios, aquí estaremos contándole tal cual ocurren. Muchas felicidades. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.